Buenas tardes, jugador de Rise of a Castle, parcero. Les traigo el video de los nuevos héroes de temporada, parcero. Nos vamos a ir con Asdrúbal, un héroe de infantería, parce. Y nos vamos a ir con Galahad, parce, el nuevo héroe de arqueros, parce. Vamos a mirar si sirve, si yo lo recomiendo, que vayan o no vayan, y para qué servirían y con qué posibles combinaciones. Además vamos a hacer el top de estos nuevos héroes, parceros. Antes que nada, yo te pido algo: suscríbete al canal. Aquí un dato curioso es que los dos héroes, parceros, son de defensa. Realmente ninguno de los dos te va a servir para ataque. Y debemos tener en cuenta que en este momento el héroe que está mandando es Enrique, parce. Desde mi punto de vista, desbancó a Harald y Enrique es el héroe que está mandando, y me salí de los héroes, novato. Entonces, sabiendo cuál es, digamos, el héroe que está mandando, vamos a mirar qué tan bueno van a ser esos héroes para la siguiente temporada. Y vámonos sin más. Vamos a irnos primero con Galahad. Listo, que primero las mujeres, parcero, todo un caballero. Galahad, primero que todo, como se los decía, es un héroe de defensa. Listo, y es un héroe de arqueros. Entonces, primero descartamos que tenga alguna habilidad fuera de lo común. No tiene ninguna habilidad, digamos, fuera de lo común. Listo, entonces vamos a mirar sus habilidades de ataque. La primera habilidad, y debemos tener muy en cuenta el alcance, parceros. El alcance de este héroe. Dice: Galahad es inmune al efecto de desarme. Es decir, no hay nada que lo pueda desarmar. Es decir, siempre va a atacar. En cada ronda tiene un 50% de probabilidad de aumentar en +1 el número de ataques normales. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que siempre va a atacar en la ronda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre va a atacar 1 más 1. ¿Listo? Entonces, tiene un 50% de hacer 2 ataques normales. Pero si le ponemos un Rosen, le podemos sumar más otro. ¿Listo? Para que nos vayamos identificando cómo pueden ser los ataques normales. No significa que la primera ronda ataque 1, que la segunda 2, que la otra 3, 4 se van acumulando. No. Puede hacer 2 ataques normales, ¿sí? Tiene un 50% de que puede hacer 2 ataques normales. Listo, realmente esa habilidad no es que no hace prácticamente nada, porque 2 ataques normales pues realmente no es mucho. Pero mira lo que pasa con los ataques normales de este héroe. Después de un ataque normal hay un 80% de probabilidad de que inflija daño del -60. Oiga esto, creo que ni siquiera va a generar daño, parceros. ¿Listo? Pero digamos, aquí tenemos 1, 2, 3 del enemigo, y aquí están nuestros 3 héroes, ¿sí? Y ella está acá. Ella cada vez que ataque le va a decir, depende donde le pegue, -60% de daño. Va a pegar -60%. Y si tenemos 2 ataques con suerte, pues vamos a poderle meter -120% de daño. Es decir, prácticamente ese héroe va a quedar nulo. O le podemos decir -60, -60, -60. Y si tenemos un héroe como Rosen, -60%. Va a ser muy útil para que no nos hagan daño. Esta habilidad va a ser para que no nos hagan daño. ¿Listo, parceros? Acuérdense que siempre va a lanzar uno y hay un 50% de probabilidades de que lance 2. Ojo con el alcance, que para mí con este alcance de esta habilidad, ustedes saben que el enemigo fuerte por lo general siempre está acá. Entonces, si nosotros lo ponemos acá, le puedo cambiar el color. Si nosotros lo ponemos acá, somos el azul. Si nosotros lo ponemos en el segundo puesto, el alcance 3 va a ser 1, 2, 3. No va a alcanzar al héroe más fuerte. Entonces mi sugerencia es que si van por ese héroe, lo pongan acá para que alcance a llegar una probabilidad de la última fila, parceros, ¿sí? En mi sugerencia, ustedes pueden hacer lo que quieran para que el héroe enemigo no genere daño. O, un ejemplo, si ustedes ya están perdiendo contra Harald, ¿sí o no? Bueno, parceros, y digamos, ustedes pueden utilizar este héroe, digamos, cambiarlo de posición para mirar a qué héroe que quiera afectar. Un ejemplo, contra Harald lo puede poner en la posición 3 y siempre le va a pegar a la posición 1 porque tiene distancia 3, parceros. Hay que saber cómo utilizar a los héroes y en eso me especializo. ¿Listo, parceros?
Entonces esto nos va a hacer que prácticamente que no nos peguen. Un ejemplo, si a mí me sale Harald, lo pongo de primeras, papi, de primeras. De últimas, qué pena, para que Harald no me pegue. Y la última habilidad dice, cuando el poder de la tropa de Galahad cae por primera vez por debajo del 50%, es decir, tenemos 1, 2, 3, tenemos acá, tenemos 100.000k de soldados y bajó a 50. Cuando cae por primera vez, cuando me llega el 50%, parce, ¿qué es lo que nos va a hacer? Todos los grupos entran en un estado de guardia, reduciendo el daño recibido en un 80% y devolviendo 350 de daño físico al atacante por cada golpe recibido durante 2 rondas. Entonces, muchachos, prácticamente nos conviene que ella le bajen mucha sangre rápido, no es necesario curarla, porque en el momento que a ella le peguen, parce, ¿sí? En el momento que ya llegue al 50%, estos van a devolver 600, 300 de ataque por cada golpe, parce. Y tras del hecho no van a recibir daño. Entonces va a ser un héroe muy interesante de combinar, parce. Va a ser un héroe demasiado interesante de combinar. Obviamente va a ir con Enrique, sí o sí, es decir, va a apoyar mucho a Enrique, ¿sí? Porque va a evitar que le peguen, pero también va a poner, mire loco, va a hacer que las otras 2 legiones le peguen. Yo lo combinaría mucho, ¿sí? Muchísimo con héroes que tengan, digamos, ataques muy fuertes como de arqueros, parceros. Este héroe le voy a dar una combinación, una puntuación de 8.5 por el momento. Creo que va a ser un buen héroe, ¿sí? Creo que va a ser un héroe muy tocapelotas, parce. Creo que va a ser un héroe que se puede combinar con cualquiera, pero por esta habilidad debería ir con arqueros, obviamente, o con caballos, ¿sí? Van a salir combinaciones interesantes de ese héroe. Yo sí creo que van a salir porque te va a proteger muchísimo del daño del enemigo. Entonces van a salir eso y se puede utilizar con cualquier héroe, pero realmente yo lo combinaría, un ejemplo, con Enrique y Sakura, sonaría genial, ¿sí? Con Cole de pronto ponerlo, ¿sí? Porque va a evitar que nos peguen, que nos dañen, ¿sí? Es decir, Roland, ese héroe y Cole, es decir, se va a dejar combinar mucho, parceros. Es decir, está interesante este héroe. Ahora vámonos por Asdrúbal, parce, héroe de infantería de apoyo. Bueno, este héroe no es de defensa, pero es de apoyo y realmente está muy toca pelotas. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Bueno, no tiene ninguna habilidad rara que marcha rápido o algo así, no tiene nada raro, ¿listo? Dice, hay un 65% de probabilidad de que de 1 a 2 grupos aliados obtengan un escudo de reducción de daño que dura 2 rondas. Durante este periodo, el daño recibido por cada ataque no superará el 7.5 del máximo del poder de tropa del grupo. Ojo con esto. Tenemos nuestros 3 acá. 1, 2, 3. Él dice que puede afectar a un muñeco, digamos a 1 o a 2 cualquiera. ¿Listo? A 1 o a 2. Pero dice, durante ese periodo el daño recibido por cada ataque no superará el 7.5 del poder máximo. Entonces, un ejemplo, tenemos 100k, ¿sí? El 7.5 sería solamente 7500, ¿sí? Es decir, el 10% sería 10.000 de pérdida. No vamos a poder perder más de 7.5, entonces nos dejaría, digamos, un ataque devastador, nos dejaría realmente, digamos, de 100 pasaría a 92.000.75. ¿Eso qué quiere decir? Que héroes que peguen muy duro se van a ver sumamente afectados por esto, porque no nos van a hacer, un ejemplo, de un solo golpe no nos pueden bajar 40.000 de daño, sino nos van a bajar solamente 7.500. Ahora, mientras menos daño tengamos, mientras menos tropas tengamos, menos daño nos van a hacer, parce. Entonces es un héroe totalmente de protección. Creo que va a haber skin y te va a decir, ahora van a ser de 2 a 3, ¿sí? Pero está chingona esta habilidad, es decir, está muy chingona esta habilidad porque nos va a proteger a nuestras tropas. Ojo que se deja silenciar, ¿sí? No es de preguerra. Ojo con eso, no son de preguerra. Esta habilidad sí es de preguerra. ¿Listo? Antes de iniciar el combate hay un 85% de probabilidad de que 2 grupos enemigos entren en estado de silencio durante 2 rondas. Ojo con eso, parceros. Nosotros estamos acá
1, 2, 3. ¿Listo? Y tenemos al enemigo, parce. Tenemos 1, 2, 3. Hay un 85%, ¿sí? De que nosotros podamos afectar a 2 de ellos. Puede ser, depende de la posición, ojo, que este héroe debería ir acá para afectar al tercero o acá para afectar al tercero porque tiene un alcance 4. El alcance 4 nos alcanza hasta acá. Acuérdense, si lo ponemos de últimas, va a alcanzar hasta acá. Espero que les quede claro, parceros. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a silenciar. Entonces, eso es importantísimo porque este héroe se vuelve anti-Enrique. Porque va a silenciar a Enrique de primerazo, parce. Es decir, va a silenciar a Enrique y a muchos héroes. Es decir, va a ser una brutalidad porque 85%, parce. 85%. ¿Sí? Tiene un 85% de silenciar. Esto es impresionante. Impresionante. Entonces, en el momento que vayamos a jugar contra Enrique, contra Cole, contra la mayoría de los héroes, va a ser silenciado. Además, puede revivir Avalancha, porque Avalancha no se silencia, ¿sí? Los otros héroes se van a silenciar. Esta habilidad está de 10 puntos, parce. Este héroe está genial. Genial, parce. Además, esta habilidad es para todo tipo de tropa, ¿sí? Entonces nos va a ayudar a defender a todo tipo de tropa. Entonces no solamente es para infantería, se puede combinar. Entonces va a ser un héroe solamente con estas dos habilidades. Yo le doy el 8.5. Ya, parce, vayan por este héroe, ¿sí? El otro héroe, el héroe de arqueros, hay un riesgo es decir, que lo podamos matar de primerazo. Este héroe no, este héroe está muy chingón. Ahora, la última habilidad, cada ronda hay un 80% de probabilidad de que el grupo aliado con menos poder de tropa recupere una cantidad determinada de poder del 175%, es decir, nos va a curar a nuestros héroes. Entonces, pongamos atención a este héroe, Ave María, pues por Dios, nos van a evitar que nos golpeen, digamos, con Enrique, un ataque devastador de 40.000 puntos, ¿sí? Nos va a proteger los héroes. Tras del hecho, va a silenciar por 2 rondas a 2 grupos de enemigos. Es decir, los enemigos se la van a pasar silenciados, papá. Este héroe está bestial, ¿sí? Y tras del hecho, me cura. No, si quieren más, pidan caña. No mames, güey. Este héroe para mí es un héroe top, parce. Realmente, no, es que va a ser un héroe top, ¿sí? Va a ser un héroe top. Y este héroe está diseñado, parce, para matar, casi, para matar a este loco, parce. También va a matar a este loco, es decir, a todos los héroes, parce, que va a fumigar a este loco. De pronto Harald no lo fumiga tanto porque el contraataque de Harald le va a ayudar, ¿sí? Pero esta habilidad, ¿sí? No se va a activar, entonces va a evitar que le peguen a él. ¿Listo? Ah, pero esa es de preguerra. Entonces esa se activaría. Es decir, va a matar a los héroes de ataque fulminante, parce. ¿Listo? Ese héroe está brutal. Es decir, más adelante voy a hacer mi video ¿de qué? Voy a hacer mi video, ¿sí? De recompensas de Eden. A ver cómo me va la suerte, parce. Pero ese héroe está brutal. Bueno, parceros, suscríbete al canal, papi. Por favor, dale un like. ¿Qué te cuesta darle un like, parce? Apóyame. El que me pueda regalar la copita, se lo agradezco, parceros. Los amo. Feliz año. Dios los bendiga, parceros. Besos y abrazos.